básicos de un evangelio tan sencillo como es el evangelio puesto por obra. De tal manera, hermano, que cuando nosotros consideramos este libro, el libro de Efesios, venía a mi corazón un pensamiento, hermano, y es que cuando nosotros observamos a Jesús tratando, hermano, a la iglesia, nos damos cuenta de todo lo que Él hizo y conquistó para su iglesia. Recuérdense que todo lo tuvo que conquistar, Él lo tuvo que ganar. No es, hermano, que se lo hayan otorgado así nomás porque sí, porque todo lo que Él alcanzó era por grado de dignidad. Un grado de dignidad que nosotros jamás podríamos haber alcanzado si Él no lo hubiera alcanzado por nosotros. Ahora, es interesante porque todo, hermano, absolutamente todo Él lo conquistó, todo Él lo ganó para nosotros. En otras palabras, hubo un precio que Él tuvo que pagar porque nosotros alcanzáramos a ver realizada en nuestra vida todas las promesas que Él tiene para nosotros. Pero repito que una iglesia no es una iglesia bien cimentada si nosotros descuidamos los principios elementales de este evangelio, que son los que tenemos que vivir en casa. Y es interesante porque si usted lee conmigo el verso 22, dice: las mujeres, dice, estén sometidas a sus propios maridos. ¿Pero cómo? ¿Cómo dice? 5:22. Como al Señor. Eso es algo que muchas veces la mujer descuida y se somete a su marido, pero ¿cómo a su marido? Pero es interesante que la mujer tiene que llegar a someterse a su esposo. ¿Cómo se somete al Señor? Porque se sabe que en veces es tan sencillo llegar, hermano, y obedecer la voz de Dios cuando habla audiblemente, o cuando nos habla a través de un sueño, o cuando es a Él a quien le tenemos que obedecer. Pero muchas veces cuando tenemos que obedecer a nuestro cónyuge, o cuando tenemos que obedecer a las autoridades que Dios ha instituido, muchas veces como que no le queremos obedecer como al Señor. Y es algo que yo quiero tratar con usted, hermano, 3 puntos interesantes que nosotros podemos ver a través de lo que Cristo hizo por su iglesia. Porque dice el verso 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Bueno, llamémosle a esta enseñanza presentársela a sí mismo. Y es que recuérdese que el propósito de que Él haya conquistado todo era con el propósito, hermano, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia conquistadora, una iglesia fructífera, una iglesia, hermano, no de doble ánimo, dice el verso 27, una iglesia en toda su gloria. Ahora, Él lo tuvo que hacer, pero tuvo, hermano, que pasar por un proceso donde lo conquistó. Ahora, si bien es cierto, nosotros, todo lo que alcancemos en Cristo va a ser en base a la fe. Y lo vamos a conquistar en base a la fe. Pero recuérdense que la misma fe nos mueve a las obras. Y es por eso cuando nosotros, hermano, nos damos cuenta de la importancia que es cuidar nuestra viña. Porque algunas veces podríamos nosotros cuidar las viñas de otros y descuidar la nuestra. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo, porque Cristo hizo, hermano, un trabajo integral, tanto en el alma, como en el cuerpo, como en el espíritu. Lea conmigo, dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo
el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Eso quiere decir que el que no está sujeto a Cristo no es iglesia. Bueno, maridos, amad, dice, a vuestras mujeres, pero ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. Mira, ahí hay dos cosas bien interesantes. Primero dice que la mujer debe de sujetarse al varón como que se estuviera sujetando a Cristo. Y que el varón debe amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia. No, o sea que no es nada más de sujetarse. Y no es nada más de amor, sino hay que hacerlo a la manera en que Él lo hizo. Bueno, una de las cosas que hizo el Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿qué dice? Se entregó a sí mismo por ella. Consideremos primero esta etapa. Dice que se dio por ella. Oigan, qué interesante. Ahora, una de las cosas que el Señor hizo, hermano, fue que tenía que primeramente trabajar el espíritu del hombre. Y para nosotros poder alcanzar la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, tuvo que darse Él por nosotros. Estoy leyendo a ver si no me equivoqué otra vez. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, de que lo primero que tiene que hacer el varón en el hogar, y eso está para un seminario, pero como sé que los seminarios no vienen todos, me los agarro aquí. Entonces, miren, dice que lo primero que tuvo que hacer él por su iglesia fue darse a sí mismo. En otras palabras, lo primero que tiene que hacer el varón de casa es darse al evangelio con el propósito de que su casa sea salva, con el propósito de que su casa pueda disfrutar todo lo que Cristo conquistó para nosotros. ¿Me estoy explicando? Bueno, lo primero que tiene que hacer el varón es abrazar la fe. Abrazar la fe, hermano, en Cristo. Usted sabe que de nada le sirve al hombre sin Cristo tener, hermano, todo lo material o todas las añadiduras habidas y por haber, si en realidad no ha abrazado la fe, hermano, y su espíritu no es salvo. No tiene ningún sentido. Cualquier hogar, hermano, del mundo puede tener todo lo material que pueda, pero si no tiene a Cristo, de nada le sirve porque va a parar en el infierno. Pero en cambio, lo que tiene que hacer el varón, si en realidad quiere que las bendiciones o añadiduras, hermano, vengan a su hogar, y aparte de eso pueda experimentar o disfrutar, hermano, la salvación de su casa, es que se tiene que dar primero él. Usted sabe que hay asómbrese, incluso en la iglesia de Cristo, hay personas, hermano, hay varones que le dicen a la mujer: no, mujer, ve tú a la iglesia, ahora no voy a ir yo. Ahí oras por mí, ahí me escuchas a ver y me cuentas a ver de qué se trató el mensaje. Hermano, esa es gente que no se está dando. Es gente, hermano, que no ha decidido en su corazón. Y lo más tremendo es que quiere, hermano, que todas las añadiduras vengan. Y más sin embargo, no hace nada por darse a sí mismo, por su iglesia. Por darse a sí mismo, hermano, por su casa. Dice que en los hogares el primero que debe de tomar la iniciativa en orar, ¿quién debe de ser? El varón. Asómbrese, hay hogares donde, hermano, el varón no ora y la mujer, hermano, es una mujer de oración. Donde el varón no busca a Cristo y la mujer, ese hermano, se faja buscando a Cristo. Claro, estamos hablando de hogares que no pertenecen aquí, pues, ¿verdad? Porque aquí ya todos aprendimos que quien se tiene que fajar para que conquistar, hermano, todo lo que el Señor ha dado es el varón. Si me arregla un poquitito porque tiene un eco ahí.
Y es que, hermano, si algo tenemos que entender nosotros, mire, Dios ha prometido. Dice, Dios ha prometido añadiduras, hermano. Quizá tal vez alguien se pregunte y diga, bueno, pero yo no estoy casada, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces tiene que darse el pastor para que las bendiciones fluyan en su hogar. Pero cuando la mujer está casada, ya no le corresponde al pastor darse por la casa, sino le corresponde al varón darse por ese hogar. Amén. Oiga, porque muchos le echan la culpa al pastor y dicen, pastor, qué bendiciones y que no veo nada. Pero primero deberían de ellos escudriñarse a ver si se están dando ellos a sí mismos, ¿verdad? Si ellos, hermanos, son hombres de oración, hombres de búsqueda, hombres temerosos, porque Cristo, hermano, se dio por su iglesia. El hermano decidió darse por su iglesia, oiga, ¿por quién? Por ella. Y entonces conquistó todo lo habido y por haber para su iglesia, nosotros. Otra de las cosas que él hizo es, dice, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, ¿qué dice? Por la palabra. Bueno, otra de las cosas que tiene que hacer el varón, hermano, es buscar la palabra. Es buscar la instrucción, hermano, para poder guiar su hogar. Recuérdense que Pablo dijo, bueno, yo puse el fundamento, dice, que es Cristo. Pero dice, otros edifican sobre el fundamento. Habla de los ministerios. Pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces quiere decir, hermano, que el responsable, oye, de que en tu hogar fluya la bendición, ¿quién es? Es el varón. Es el sacerdote de casa. El responsable que aquí haya palabra y haya presencia, hermano, y que todo prospere, ¿quién es? El pastor. Ahora, lo tremendo está que el pastor lleva dos, es una vida compartida, porque tiene que velar por su viña y tiene que velar también por acá. Ahora, dice, hermano, que otra de las cosas que Cristo hizo fue, hermano, santificar, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. En otras palabras, hermano, él indagó. Porque recuerde que Jesús no tenía conocimiento de para qué había venido. Él tuvo que descubrirlo. Él tuvo que descubrirlo a través de la lectura de los rollos, hermano. Él tuvo que descubrirlo. Descubrir cuál era el propósito. Y se dio cuenta que Dios Padre tenía un propósito para él. Pero que no solamente era un propósito para él, sino un propósito para una que ahora se llama la iglesia de Jesucristo. Él lo tuvo que descubrir. Él tuvo, hermano, que comerse los rollos para poder descubrir para qué había venido, cuál era su responsabilidad, no solamente para con el Padre, sino también para con la iglesia. Él tuvo que descubrir. En otras palabras, él buscó en la palabra. Por eso a mí me da gusto, hermano, cuando hay gente que casi no se pierde ni un culto, máxime cuando son parejas que están, hermano, absorbiendo, sabiendo que sobre sus lomos pesa la responsabilidad de su casa. Porque no crean que cuando se presente delante de Cristo le van a pedir cuentas si faltó o no faltó un culto. Le van a pedir cuentas de su casa. Es lo primerito que nos van a pedir cuentas. A mí no crean que me van a pedir cuentas primeramente de la iglesia, no. Me van a pedir cuentas primeramente de mi casa. Y luego entonces me pedirán cuentas de la iglesia. Ahora, pero Cristo, hermano, se preocupó de buscar la palabra para descubrir, hermano, cuál era el propósito de Dios para con su iglesia. Hermano, si algo nosotros como sacerdotes tenemos que comprender es que tenemos que buscar el propósito, hermano. A través de escuchar el mensaje, a través de la lectura de la palabra, a través, hermano, a través de esta bendita palabra. Dice, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Pero ¿cuál era el propósito? A fin de presentársela a sí mismo.
En otras palabras, el único beneficiado de que tú busques, de que tú te des a sí mismo por tu hogar, ¿quién es? ¿Quién es? No es el varón, es la esposa y los hijos. Porque ahí el beneficiado no era Cristo, aunque va a haber un beneficio porque Él se va a casar con una iglesia gloriosa, hermano. Él dijo, yo voy a dar mi vida por esta. Y entonces, hermano, se dio a sí mismo. Pero, ¿quiénes son los beneficiados en casa? La mujer, los hijos, y claro, el varón también alcanza. Pero se tiene, hermano, se tiene que dar. De lo contrario, si el varón no se da, hermano, si el varón no se da a Cristo, ¿cómo entonces van a afluir las bendiciones en casa? Ahora, pasemos a otro punto. Dice en el verso 28, dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Parafraseémoslo, el que no ama a su mujer, ese no se ama ni a sí mismo. Ahora, consideremos la segunda parte de esto. Alma. Porque recuerden que Cristo hizo el sacrificio completo para el espíritu, para el alma, para el cuerpo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. El hermano conquistó para el ser integral completo, espíritu, alma y cuerpo. Eso es interesante. Por eso es que nosotros tenemos por delante cosas, hermano, en Cristo que todavía no hemos conquistado porque no hemos querido conquistar, pero que ahí están. Y en Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta. ¿Y qué dice? Eso es bonito. Entonces quiere decir que Él se dio a sí mismo por su cuerpo, que es la iglesia, oiga, pero también cuida su cuerpo. Oiga, qué interesante. Y yo quiero que vaya conmigo a un salmo, sin perder Efesios, Salmo 142. Mire lo que dice el Salmo 142. Y quizá diga algún joven, dice, pero eso es para casados. No, pero tal vez antes de que venga Cristo le llega su día también a usted. En el Salmo 142 dice, en el verso 1, clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en la senda en que camino. Me han tendido una trampa, dice, mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí. ¿Qué dice? No hay quien cuide. No hay quien cuide mi alma. Entonces quiere decir que otra de las cosas que tiene que hacer el esposo por la esposa y por los hijos es velar por sus almas, hermano. Fíjese que es tan tremendo, hermano, que una de las cosas que casi no nos gusta hacer a nosotros, pero tenemos que hacerlo, es corregir a nuestros hijos cuando la ocasión lo amerita. Porque de esa manera dice que les demos corrección, dice, y la escritura usa vara. De esa manera dice, salvarás su alma del Seol. Pues quiere decir que el que no corrige a su hijo, ese no lo ama, hermano. Ese lo está dejando ir directamente al mero infierno. Y aunque a nosotros nos duele más, como decía un hermano que le pegó a un pequeñito, hermano lo corrigió, y de pronto hermano dijo, a mí me dolió más. Le dije, sí, pero es que hay veces que hay que hacerlo, pues. Aunque uno no quiera, porque uno tiene que cuidar por el alma de ellos, uno tiene que cuidar por el alma de la esposa. Por eso dice el salmista, dice, no hay quien cuide mi alma. Pero Cristo, hermano, cuidó el alma de su iglesia, de su esposa. ¿Por qué? Porque Él hizo el trabajo completo. Primeramente dice el verso 2, delante de Él, que dice,
expongo mi queja en su presencia, ¿qué dice? Manifiesto mi angustia. Entonces quiere decir que el varón debe de afligirse cuando la esposa está angustiada. Perdón, hermanas mujeres, ¿alguna vez ustedes se han angustiado por algo que acontece a su vida? Una lucha, un problema, una acechanza, un filisteo que las quiera acechar por ahí. ¿Algunas veces se ha angustiado su alma? No se oye, ¿será que está muy alto el micrófono? Amén. Dígame, pero fuerte. No, más fuerte. No se oye. Dios mío. No, su marido no le va a decir nada. Quiere decir que la mujer en veces, hermano, se angustia. Y muchas veces el varón, en veces somos tan ingratos, hermano, que nos preocupamos más de nosotros. Y solamente cuando nosotros andamos angustiados, desesperados, hermano, nos preocupamos. Pero ¿qué cuando la mujer está angustiada? Recuerda que Cristo, hermano, en las angustias, Él intercede por su iglesia. Ahora, el varón, hermano, algunas veces cuando la mujer está angustiada, nomás le dice, no se preocupe, no hay problema. Pero Cristo no hace así. Cristo, hermano, intercede y ora. ¿Por qué? Porque muchas veces el alma de la mujer, hermano, se angustia. Vamos a otro punto de este pasaje que dice, cuando mi espíritu, ¿qué? No, desmayaba. Eso es interesante. Porque usted sabe que la mujer y los hijos en veces se angustian y en veces desmayan, hermano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el varón? Dice que ojalá usted no vaya a hacer estas oraciones, decir, Señor, úsame, Señor, levántame, y su mujer y sus hijos angustiados y desanimados, hermano. Y usted pensando, acuérdate, Señor, dame la unción, dame la gracia, Señor, que descienda poder de lo alto. Y tal vez su mujer y sus hijos bien angustiados, hermano. Dice que una de las cosas, benditas mujeres, una de las cosas que tienen las mujeres es que por lo regular cuando tienen problemas no los comentan con el esposo. Hacen, como dice un dicho, de tripas corazón, hermano, y solamente ellas en su esquinita, o cuando muchas veces el varón está durmiendo, empieza la mujer a derramar todas sus angustias y sus desánimos delante de Dios. Porque muchas veces si nosotros somos descuidados, hermano, no nos podemos dar cuenta de cuando la mujer está desanimada. Fíjese que nosotros los hombres somos bien rajones, hermano, la neta. Nosotros con cualquier dolorcito, ya no aguanto, hermano, y somos bien chillones, hermano. Sí, como decía alguien, somos como el monte crecido, bien sacatones, hermano. Pero la mujer en veces, hermano, se aguanta y mire, y hasta cuando ya está grave le dice, lléveme al doctor. Y peor todavía si ve que el varón no tiene, hermano, lo suficiente como para hacer un gasto de una medicina o de algo que necesita. Por lo regular siempre la mujer, hermano, considera un poco más al varón. Y no se quejan tanto como uno, hermano. Y hasta cuando ya no aguantan, dicen, ya no aguanto, por favor, lléveme al doctor, ya aguanto la muela, ya no aguanto este dolor, lléveme. Y entonces es cuando uno en vez de reacciona, hermano, y dice, sí, de veras. Pero ¿cuánto tiempo no se han aguantado? ¿Sí, mujeres o no? Y le digo, no le va a decir nada a su esposo, hombre. Diga amén. Más fuerte. Amén, diga. Amén. Voltean a ver y dicen, amén. Oiga. Otra de las cosas que dice, cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino, ¿me ha entendido qué dice? Usted sabe que en veces la mujer cae en trampas del enemigo y
Y sabe que muchas veces no las comenta con el esposo porque no le tiene la suficiente confianza para comentárselo. O muchas veces los hijos caen, hermano, en esto. En angustias, en desánimos, problemas en la escuela, hermano, problemas sentimentales. Y muchas veces no tienen la confianza necesaria como para ir con papá, hermano, y poder expresarle todo lo que acontece dentro de su ser. Por eso es que han habido los grandes desvíos, hermano, en la adolescencia. Porque no se tiene la suficiente confianza para ir y comentar con papá las trampas del enemigo. Muchas veces los varones nomás nos centramos en nuestros problemas solamente y nos olvidamos de los problemas de nuestra familia. ¿Y cuántas veces la mujer no ha caído en trampas que le tiende el enemigo? En algún negocio, en algún problema, o cualquier filisteo a hijo del